Bueno, buenas tardes a todos. Tenemos la tercera sesión de nuestro seminario sobre Derecho, Historia y Literatura. La primera sesión, si recordáis, disfrutamos mucho, lo pasamos bien, no solo después del seminario con el profesor José Calvo, sino durante el seminario con un profesor que es el exponente de la teoría literaria del derecho. La segunda sesión tuvo lugar el viernes pasado, tuvo lugar además en una librería, yo creo que una de las buenas librerías de la ciudad, y tuvimos con nosotros a Ignacio Martínez de Pisón. Y la tercera sesión tiene lugar hoy, ya en un edificio de la universidad, en nuestra tan familiar aula Seminariu, y tenemos con nosotros a Ángela Balvey. Es una escritora de sobra conocida, de tal manera que no voy a invertir apenas tiempo en su presentación. Es una escritora, en el sentido de que es una escritora enormemente completa. La podemos leer en artículos de prensa, podemos leer novelas de Ángela Balvey, podemos leer poemarios. De hecho, yo hace muchos años, antes de pensar que la iba a conocer personalmente, yo la conocí como poeta. Yo tenía ya varios libros de poesía suyos, algún otro que ella me ha regalado. He leído al documentarme un poco y al buscar cosas de su vida que ella dice que no escribe poesía, que ella es poeta, cosa que me da la sensación de que es cierta, ¿no? Como novelas suyas, pues muchas. Tiene novelas muy conocidas: A la caza del último hombre salvaje, Los estados carenciales, con la que gana el premio Nadal, Muerte entre poetas, una novela histórica bien interesante, La ciudad del diablo, y su última novela en la que nos vamos a centrar hoy, una novela que hemos leído una buena parte de las personas que estamos aquí, Mientras los demás bailan. Una novela río, en mi opinión, una novela decimonónica, una novela realista, una novela histórica, enormemente documentada, y una novela que trabaja profusa y con una gran sensibilidad a los personajes femeninos. Eso no es solo característico de esta novela de Ángela Balvey, sino de otras tantas, ¿no? A mí me han sorprendido muchas cosas de esa novela, por ejemplo, el narrador. Un narrador que es capaz de transmitir el tiempo en el que la novela transcurre, hablando de la moda, de las revistas femeninas, con un lenguaje que nos conduce con un registro lingüístico que nos conduce a esa época. Me gustará saber, le preguntaré luego a la autora qué esfuerzo tuvo que hacer para documentarse, sobre todo en cuestiones como las revistas femeninas de la época, los trasuntos históricos, la moda. La historia que se cuenta, en mi opinión, es una historia maravillosa. Es una historia que, como muchas de las novelas realistas del 19, es una historia un poco folletinesca, ¿no? Pero se trata de contar y de adaptarse a una época y a su literatura. Hay personajes, sobre todo los femeninos, maravillosos: Adelia, Isabel, pero también personajes maravillosos, Anastasia, la madrina, por dar otro personaje, la madrina de Adelia, otro personaje femenino maravilloso, pero también hay algunos personajes masculinos menos, pero también hay alguno entrañable. A mí me parece un personaje maravilloso Padilla, por ejemplo, ¿no? Es una novela folletinesca hasta el final, ¿no? Con un final del que quizá podamos hablar luego, un final rápido y un final en buena medida feliz, pero que tiene que ser así, en mi opinión, precisamente porque es una novela folletinesca. O sea, tiene que acabar en algún grado y de esa manera, en mi opinión, lo podemos hablar luego, bien. Lo que pasa es que acaba bien, pero hasta cierto punto, porque si uno se hace ciertas preguntas, ¿qué será, por ejemplo, de Alejandra? Creo que se llama así, la niña no querida de Isabel, ¿no? ¿Qué será de esa niña, no? Pues ahí queda eso, ¿no? ¿Qué será de la madrina? Que ella no va a tener una hija que la libre de la condena de su soltería. O sea que es una novela que acaba bien,
según lo que uno se pregunte en relación con muchos de sus personajes, ¿no? En todo caso, una novela que no cuesta leer, una novela que deja triste cuando se termina, precisamente por eso, porque se ha terminado, ¿no? Pero bueno, ya he hecho un pequeño retrato de lo que es nuestra autora, un pequeño retrato de lo que es la novela, y vamos a empezar a hablar, a tener nuestro coloquio sobre esta novela, centrándonos sobre todo en los temas históricos y jurídicos, ¿no? Y empezamos a proponer temas y a hacerle preguntas a Ángela, ¿no? Una pregunta que a mí me parece interesante de entrada, como para que haga referencia a su taller de escritora, ¿no? Y es, ¿cómo afrontaste la documentación para escribir una novela centrada en esa época? ¿Cómo te documentaste para conocer cómo funcionaban por dentro las revistas femeninas de los años 40, ¿no? El retrato que haces, esto sería más fácil documentarse, pero bueno, el retrato que haces de toda la política de esa época, de 1940, 46, 47, 48, el concepto de matrimonio que había en la época, incluso haciendo referencia al por qué no hay divorcio, a qué significa esto, el registro lingüístico del narrador tan adaptado. ¿Cómo te documentaste para conocer hasta ese extremo la moda de esa época? Sí, pues bueno, buenas tardes y gracias por acompañarnos. A las preguntas que me haces, bueno, algunas veces al respecto de esta novela me han preguntado, bueno, ¿cómo se escribe una novela cuando tú no has vivido la época? Y yo les digo, no, yo ya he vivido los años 40, después de escribir esta novela yo ya siento que he vivido en los años 40. Es verdad que hay una labor de documentación que no sé si estoy dispuesta a repetir, sinceramente, porque bueno, nunca había escrito novelas que se puedan calificar de históricas, que no sé si esta tiene esa calificación, porque en literatura, y vosotros lo sabéis, normalmente cuando hablamos de una novela histórica nos referimos al pasado no inmediato, sino al pasado lejano. O sea, del siglo, lo que ocupa el siglo XX casi no se considera una novela histórica. Se llama, ¿ves? Efectivamente, una novela de época, se le dice, pero no es exactamente una novela histórica, cuando no tampoco se entiende muy bien, porque realmente hay una gran distancia emocional, no solamente física, en las cuestiones físicas, en las cuestiones materiales, sino en la cuestión de la mentalidad. Aparte de que en los últimos años, nosotros, en los últimos 15 años, menos de 15 años, hemos vivido una revolución tecnológica que además ha dado la vuelta 7 veces a lo que era nuestro mundo. Un ser humano que vivía en el siglo XIX y hablara latín se podría entender perfectamente con otro de la época del Imperio Romano, o sea, y probablemente tenían similitudes más que diferencias en su vida cotidiana, porque el salto tecnológico no era tan enorme como el que nosotros hemos vivido, no solo en el siglo XX, sino además en los últimos 15 años. Hace 5 años no teníamos WhatsApp. ¿Cómo era la vida sin una plataforma multimedia de comunicación? Pues hace 5 años que la tenemos, ¿no? Y eso ha transformado las relaciones sociales, lo ha transformado todo. Entonces, para mí los años 40 tienen una distancia histórica, pero no se entiende como novela histórica, sino de ambiente, de época, de no sé qué, de vintage, como dirían los modernos. Es que es algo que además yo me arrepiento profundamente de haber escrito una novela sobre los años 40, porque ha habido una inflación de novelas de los años 40 en los últimos tiempos. Es como si hubieran hecho un concurso, ¿no? Todos nos hemos puesto de acuerdo en lo interesantes que eran los años 40 y realmente no sé muy bien de dónde ha partido la idea ni a quién se le ha ocurrido primero, pero es verdad que hay ciertos momentos en los que hay una sincronía, una especie de confluencia de intereses o de preocupaciones que tus contemporáneos comparten
y que se fomentan y se reproducen a través de los medios de comunicación, a través del contacto personal, lo que sea. El caso es que un buen día, y así se crean las modas y las tendencias, ¿no? Y ocurría, pues en el romanticismo tenían la tendencia a suicidarse, iban todos de cabeza y no cumplía ninguno 25 años, porque se tenían que suicidar para demostrar lo románticos que eran, ¿no? Esto ocurría, y ahora pues escribimos novelas de los años 40. Yo me documenté leyendo muchas cosas de los años 40, literatura y, por supuesto, revistas. Me convertí en una coleccionista de revistas de los años 40. En los años 40, las portadas de Lola se las dedicaban a Goering. Y salía Goering con una pinta espantosa que ahora lo vemos y nos entran ganas de morirnos de miedo, realmente, porque era un tipo... Bueno, él era un héroe de la Primera Guerra Mundial, no lo olvidemos, igual que Hitler. Pero claro, ahora sabemos lo que ocurrió. En aquella época no estaban tan claras las cosas y además aquí nos las contaban así regular, ¿no? Y entonces, en Lola, la portada de lecturas, no, perdona, no de Lola, he dicho Lola pero me he equivocado, de lecturas. La portada de lecturas era de repente Goering vestido con traje de campaña y una pinta de ir a arrasar, bueno, de ir a ocupar los Sudetes, Polonia, lo que se le pusiera, ¿no? Y me convertí en una gran coleccionista, que menos mal que se me ha pasado un poco el impulso porque me iba a arruinar comprando estas revistas que son carísimas, de hecho, son de coleccionistas y difíciles de adquirir, caras, ¿no? Pero ellas, es curioso cómo en los medios de comunicación de masas o de masitas, porque tampoco había tanto, eran tiradas pequeñas y el alcance que tenían era muy modesto, en una España que no estaba alfabetizada como está ahora al 140%, no se sabe. Yo creo que no, yo creo que estamos menos alfabetizados, por lo menos no sabemos leer en la medida en la que yo entiendo que hay que saber hacerlo. Bueno, pues había unas tiradas muy pequeñas, pero a través de esas publicaciones se transmitía un ideario nacional católico. Y si tú lees las revistas, lees no solo en lecturas, sino las revistas femeninas que empezaban a publicarse, te da la verdadera dimensión de la España hablada a pesar del filtro ideológico y religioso, ese tamiz fuerte que tenían y que se utilizaba muy conscientemente para impregnar de ideología a la población, evidentemente. Pero si tú las lees, de repente entras en un mundo de color y de palabras que es distinto al que hemos vivido ahora al que vivimos ahora, pero también todavía tenemos personas que han vivido esos años. O sea, hay gente con la que yo he hablado, que todos conocemos, tenemos familiares, afortunadamente los que aún sobreviven y que son testigos de esa España, que no es necesariamente la España que yo he relatado en esta novela, porque al final lo que yo he hecho es hacer una aproximación intuitiva de tipo poético, filosófico, una percepción particular de lo que yo creo que era aquello. Pero una mujer que leyó la novela y que había vivido aquellos años, pues que había nacido en el año 30 o por ahí, me dijo, esta no es la España que yo he conocido. Evidentemente, también es una España la que se retrata aquí, que va del medio rural, muy bucólico, a los salones de esa clase privilegiada por Franco, una clase aristocrática con unos apellidos larguísimos, que fueron los que gobernaron España y que de hecho siguen gobernando, porque leyendo y documentándome lo que yo he aprendido es que mucha gente que ahora gobierna son los descendientes de los mismos que Franco privilegiaba y que pudieron hacer grandes negocios, buenos negocios en su momento. Hay varios con nombres y apellidos que deben su fortuna, la fortuna familiar, al hecho de que Franco los promocionó, porque Franco era un dictador, pero un caudillo en su terminología, que siendo
civil, digamos, siendo del ámbito casi republicano, ¿no? En el sentido de que no tenía monarquía, bueno, pues se rodeaba de una corte, como un monarca. O sea, Franco no era un aristócrata, pero tenía su propia corte. Es un caso extraño dentro de lo que fueron incluso los gobiernos de entreguerras de toda Europa, ¿no? En ese sentido, a él le encantaban los condes y los varones y los duques y toda la realeza, o sea, toda la aristocracia de la cual se rodeó y cuyo gusto le llevó incluso a designar heredero a un Borbón, que yo entiendo que va con esa lógica consecuente de hacer heredero de su reinado militar a un aristócrata como era el Borbón. Entonces, el proceso de documentación para mí fue muy intenso, pero no sé, sinceramente, porque tengo dudas, no sé si mereció la pena, yo no sé si debí haberme documentado o si es mejor no documentarse, porque a veces lo bueno para escribir una novela es documentarte y olvidar toda la documentación, y eso es lo que yo intento, pero te impregnas te contaminas de alguna forma, te excedes, es como salpimentar la mirada, ¿no? Y en este caso no había más remedio que hacerlo, y quizá por eso yo no coincidí con la visión de esta señora que os comento que la había leído, porque ella había vivido una España desde el punto de vista de la hija de otra clase social y en otras condiciones, mientras que aquí la mirada es parcial, es la mirada de la aristocracia y del mundo de las criadas de la aristocracia, que tenían la posibilidad de comer. Das pista de que hay otro mundo, porque la madre de Adelia está en la cárcel y el padre de Adelia ha muerto. O sea, que yo creo que o sea, que en la propia novela deja claro que hay otras cosas, pero la novela no las aborda. O sea, claro, la novela se centra, como tú has dicho, en ese ambiente, pero das pistas de que hay más cosas. Pero claro, no las cuentas todas. Claro, no las cuento todas porque en una historia uno tiene la tentación de querer contarlo todo y no cabe todo. No cabe, desgraciadamente. Cuando los lectores te ponen ese tipo de pegas, te dicen, es que tú no has contado esto, como me decía esta señora, le digo, pues no, es que no era el tema de la novela. A la novela ya no le cabían más cosas. No puedes hacer una cosmovisión perfecta porque un novelista no es Dios y ni siquiera un pintor de brocha gorda, si nos ponemos a ser estrictos, ¿no? Entonces, lo que contaba esta novela era la situación de la mujer arriba y abajo, digamos, en unos años en el que el arriba era muy arriba, la clase alta era muy acomodada y vivía entre refinamientos que no cabían en la cabeza de una española media, ¿no? Porque pues las aristócratas como Isabel, una de las protagonistas, se vestían de Balmain y se vestían de Christian Dior, mientras que la española de a pie era una mujer acostumbrada a remendar y a que se le cayeran a su familia y a ella la ropa a pedazos, y con esos pedazos que se caían cosían otra. Entonces había una distancia enorme entre los ricos y los pobres, y eran los años más duros después de la Guerra Civil fueron los años 40. Yo muchas veces he visto paralelismo con los años que hemos pasado, en cierto sentido, y por supuesto guardando la distancia histórica, que nunca podemos hacer esas comparaciones tan a la ligera, ¿no? Pero esa dureza es algo que solo un país muy, muy bien armado puede sobrellevar sin que estalle una revolución, cualquier tipo de revuelta que acabe con la tensión del hambre, que era durísima, y la miseria, ¿no? ¿Me dejáis volver un poquito hacia atrás? Claro. Antes de entrar en la cuestión más histórica o el fondo. Yo quería volver hacia lo que tú decías de la novela histórica, volver un momentito sobre eso. Yo he tenido la sensación, a mí me ha recordado, y se lo comentaba a José María antes, a mí me ha recordado alguno de los episodios de Galdós.
Tiene tantos. ¿Cuál es? No, pero digamos, ninguno concreto, sí. pero el espíritu de la obra y también algunas de las maneras en las que colocas esa documentación. Porque una de las cosas que a mí me parece muy interesante de Galdós es su capacidad de colocar, de hacerle decir a determinado personaje 5 o 6 frases que te permiten situar el momento. Y en algunos momentos tus personajes hacen eso. Tienes un personaje que te cuenta en 4 frases la situación del momento y con eso ya has marcado el escenario en el que va a ocurrir lo que viene después. A mí me ha ido recordando un poco, digamos, ningún episodio concreto, la manera de hacer de Galdós. A mí me ha parecido muy galdosiana. Hombre, yo te lo agradezco, me encantada, porque creo que es una manera de pintar. Además, es posible que el espíritu, esto que tú apuntas, sea ese, ¿no? Que ese afán de querer atrapar el color, el color en todos los sentidos, narrativos, históricos, de un país que atraviesa una serie de momentos delicados y de los que tú quieres hacer una fotografía, pero que esté viva la fotografía, ¿no? Y bueno, ojalá y me hubiese y en ese sentido, digamos, a mí me parece más que una novela histórica, por eso te decía que para mí no es una novela histórica, porque yo también considero que la novela histórica en este momento es un género muy cerrado en esa mirada hacia la época medieval, la época antigua. Digamos, si volvemos a Galdós, a mí me parece más una novela contemporánea. Claro. Es decir, una novela que cuenta, digamos, el pasado más presente. En el fondo, de la misma manera que Galdós te está contando los orígenes del siglo XIX y por tanto de la España contemporánea, tú estás contando los orígenes de la España, lo que los historiadores dirían la España del tiempo presente o de esa etapa, digamos, que va normalmente después del 39 o después de la Segunda Guerra Mundial en el caso europeo. En el fondo estás en un momento clave o en los orígenes de donde estamos ahora. Por tanto, la idea de novela contemporánea a mí sí. Yo la definiría novela con la historia, pero a mí para mí novela histórica no. Hay una voluntad consciente de querer contar esa época. O sea, se nota que tú quieres contar, está muy clara, la posición del régimen en Europa después de la derrota de Hitler, el cambio de... O sea, es evidente que lo quieres contar, ¿no? Y además entras en temas bastante interesantes, ¿no? Creo que al principio haces referencia, que supongo que será real, a una portada de una revista que ensalzaba al Hitler recién derrotado como líder de la cristiandad. Que claro, dices, claro, porque... En informaciones. En informaciones. Eso es sorprendente porque dices, bueno, claro, como un país católico como España, en la medida en que se quería vincular con Hitler, tenía que dar una versión de ese dictador que fuera coherente con el proyecto hispánico. Claro, entonces había que hacer un cocido ahí madrileño, ¿no? Echando ahí para que saliera un producto absolutamente... eso a mí me sorprende. O sea, es verdad esa portada... Sí, es que lo copié no tenía el periódico, pero tenía una recopilación de periódicos de la época, o sea, del momento en que estoy hablando, y entonces es textual. Creo que corregí alguna frase, o sea, algunas palabras que estaban mal escritas o mal puntuadas, porque claro, estaba redactado. La redacción de la época ya era tortuosa, había una prosapia y una retórica que era... pues que obedecía a ese, lo habréis visto vosotros en algún nodo, en alguna película, esa manera de relatar que era del falangista, ¿no? Porque cuando aquí se habla de fascismo, la gente no sabe que aquí fascismo no ha habido falangismo, porque el fascismo es italiano, es típicamente italiano. Entonces, toda esa prosapia que tenían era tortuosa y enrevesada y cometían errores. Y yo corregí alguno, pero era literal, excepto porque corregí una palabra mal escrita o algo así. Y presentaban a Hitler como un
vamos, que iba a ser recibido, que acababa de morir, iba a ser recibido en el cielo con un coro celestial porque era un príncipe de la cristiandad, cuando si por algo se definen el régimen nazi, bueno, el nazi es deicida, directamente es deicida, el fascismo y el falangismo es porque son profundamente anticlericales. Y esa falacia ideológica, religiosa, la crean como elemento propagandístico y se la dan digerida a los españoles, y es curioso que dura la mentira y el constructo falso dura hasta el día de hoy, en que la gente confunde el fascismo con el cristianismo. Y es verdad que luego aquí se han generado extrañas aleaciones, porque ha habido gente que ha sido falangista y muy cristiana, pero ha sido producto de una equivocación, de una falacia que se utiliza como elemento propagandístico, ¿no? Y que, oiga usted, ¿desde cuándo Hitler era un príncipe de la cristiandad? Si Hitler era deicida, si Hitler no creía en Dios, si Hitler creía que el Dios era él, y el que decidía, Dios le molestaba, la figura de Dios le molestaba profundamente a Hitler, le irritaba, y el nacionalsocialismo es todo una construcción en la que precisamente su maldad radica en que se erigen en el único elemento capaz de decidir lo que es humano y lo que no lo es. O sea, ellos dicen, los subhumanos son estos y los humanos somos nosotros, y esto ocupan el lugar de Dios. Entonces, como esa cita que yo pongo ahí, porque no me resistí, me pareció una cosa tan que dije, tengo que ponerla como sea, ¿no? Entonces, esto que yo, como esa cita que yo coloco ahí, hay muchas, y se ve claramente como los medios de comunicación incipientes, que tampoco eran tan potentes como lo han sido mucho más tarde. Por ejemplo, en la transición el papel de la prensa y de los medios de comunicación, la prensa y la radio fundamentalmente, más que la tele no lo ha sido hasta mucho después, han sido unos instrumentos de aleccionamiento, de adoctrinamiento y de propaganda poderosísimos, ¿no? Entonces, en aquella época, aunque todavía no tenían esa fuerza, el número, precisamente por la alfabetización de la gente, sí que servían como pancarta ideológica. Y la falsedad se transmitía con una gran maestría, porque sabían muy bien cómo hay que manipular y cuál es el mensaje que hay que transmitir. De hecho, Goebbels, que era un poco su modelo, digamos, lejano o no tan lejano, era el maestro propagandista por excelencia, ¿no? Pero quizás ahí también exageramos a veces en algún momento, digamos, ese componente falangista del franquismo. Ah, claro, no, es que luego el falangismo no es franquismo, claro, es que esta es a otra. Tú lo dices en un momento, o uno de tus personajes lo dice en la novela, digamos, en el momento que hablas de las negociaciones para intercambiar a José Antonio, dices en un momento que les conviene, digamos, en el fondo que se muera, porque así te puedes apropiar de un mártir y al mismo tiempo te apropias de una ideología. Pero yo creo que en esa apropiación del falangismo, el franquismo hace una mezcla. Sí. Porque, y eso es lo que explica, me parece, la presencia y de un catolicismo y la compatibilidad. Claro, digamos, claro. En el fondo deja de ser el falangismo de los primeros, de José Antonio y su corte, para pasar a ser algo cocinado en la cocina del franquismo junto a los tradicionalistas carlistas, junto a lo que viene de los propios militares, lo que viene de las otras familias, y ahí el catolicismo sí tiene un peso mucho más grande. Lo que ocurre es que en los años que tú tratas todavía, digamos, la pompa falangista sigue teniendo un peso muy grande, aunque a partir del 45-46 dejan ya de saludar a la romana, para empezar, digamos, la etapa de conquista básicamente del Vaticano y los Estados Unidos. Exactamente. Que lo cuentas bien en la novela, cómo poco a poco se va incluso Jacobo, este alemán, que se casa con Isabel, claro, empieza a tener miedo porque el régimen empieza a poner
a disposición de los aliados alemanes que había por España. O sea, eso lo cuentas creo que bastante bien. Es un asunto bastante debatido historiográficamente durante estos años, ¿no? La versión fascista o no del franquismo. Claro. Yo no tengo muy claro que el franquismo sea un fascismo. No, no lo es. Un falangismo. Me parece que es algo muy No, es franquismo, es franquismo. De hecho, bueno, tú lo acabas de apuntar. Lo que hacen es hacer ese, y tú también lo decías, hacen un nuevo cóctel, o sea, se hace una nueva ideología en la que el elemento nuevo es el nacional, bueno, no el nacional, el catolicismo, en el caso español, o sea, se introduce el elemento religioso a unas ideologías que carecían de él y que eran anticlericales en esencia. Entonces, lo que Franco hace, por eso cuando Franco, yo algunas veces me he he discutido tontamente con alguna persona que ha dicho, es que Franco era un fascista, y yo le he dicho, no era fascista. Entonces me han mirado como si estuviera defendiendo a Franco. Yo no estoy pero por favor, me parece un horror, es un dictador, es un señor, un régimen autoritario, militar, represor, todo lo que tú quieras, pero es que no era fascista, era franquista. Y el franquismo coge algunos elementos del fascismo italiano, por supuesto del falangismo, no todos porque hay grandes distancias, y le añade el ultracatolicismo y monta una moral nacional católica con lo que me conviene de aquí y lo que me conviene de allí, lo integra en un corpus que es nuevo, es un corpus ideológico nuevo. Y es un engendro que permite, o sea, es un monstruo ideológico, el franquismo es un monstruo ideológico que permite que contradicciones se aúnen y que formen parte de otro cuerpo. Es un Frankenstein que está hecho con partes distintas de seres diversos y que le funciona y que por eso funciona en España, porque el movimiento, el sindicato vertical, la democracia orgánica, que cuando Ignacio Martínez de Pisón leyó la novela me dijo, pero Ángela, que has metido aquí lo de la democracia orgánica y tal, digo, no, es que es de esa época, no es posterior, la gente piensa que es posterior, pero no lo es de esa época en la que España y el propio régimen estaban muy inseguros en el lugar que ocupaban. Para buscar un sitio en el nuevo orden internacional. Claro, eso lo dices muy claramente. De supervivencia. Sí, lo dices muy claramente en un debate entre varios personajes. Si miras digamos, de entrada los falangistas eran poquísimos. Muy pocos. Antes del 36 eran muy pocos. Y la otra es que el Franco del 36, al partido, digamos, si miramos los distintos partidos de la derecha y la extrema derecha española, el más cercano con el que simpatiza es la CEDA, no son los falangistas. También lo dice Ángela textualmente en la novela, efectivamente, era un hombre de la CEDA. Claro. Sí, el caso es que hay un momento en el que España, o sea, nadie hubiera apostado en el concierto internacional que el régimen de Franco iba a durar mucho. Iba a durar mucho porque había un auténtico boicot internacional. Es verdad que bajo cuerda se vendían, hay un país destruido que necesitaba reponer piezas para los trenes o para lo que sea y nadie quería vendérselas, pero claro, muchos sí querían hacer negocio, lo mismo que sigue ocurriendo hoy día. Entonces bajo cuerda se le vendía, solamente Argentina apoyaba. Bueno, los países latinoamericanos sí es verdad que estaban como por la labor de apoyar, pero era un poco con ese sentimiento casi colonial todavía o poscolonial que tenían y que les inducía a estar con España, no con Franco, sino sobre todo con España, ¿no? Pero la verdad es que era que estaba tan cuestionado que tenían que hacer verdaderos equilibrios diplomáticos para soportar la presión, que era angustiosa, porque todos los enemigos de Franco estaban gobernando el mundo, en la ONU, posicionados, los ingleses no querían ni oír, que esto ha durado, y luego lo hemos visto, las consecuencias de esto, lo hemos visto. Yo estoy convencida de que se puede tirar un hilo conductor desde ese momento hasta, por ejemplo, el desprecio por la lucha antiterrorista en España en años muy posteriores. Estoy convencida de que es el mismo hilo conductor. Francia, básicamente. Francia. El problema es Francia allí.
Pero los ingleses despreciaban olímpicamente a España, no solo a Franco, que por supuesto era... es que el problema era que sabían que su desprecio ocasionaba dolor a la población española y no les importaba. Pero los ingleses juegan ahí un papel, en el fondo no les va del todo mal lo de Franco. No, digamos, los ingleses se preocupan muchísimo en el momento de la guerra civil, básicamente. Sí. Los ingleses son los grandes responsables de que Francia no pueda ayudar a la España republicana, básicamente, y que no pueda entrar, que se pacte la no entrada de dinero ni de armas, pues en el fondo les conviene o les prefieren que ganen los franquistas a los republicanos. Sí, por eso hay, en mi novela hay una relación ahí también un poco con un diplomático inglés, porque, bueno, en fin, es que es muy difícil poner en una sola novela pues el retrato galdosiano de una época muy complicada, ¿no? Pero por eso yo decía antes que a lo mejor si tuviera que volver a escribirla, lo mismo escribiría otra novela completamente diferente a esta, ¿no? Pero bueno, en el momento en que uno lo escribe pone los elementos que tiene a bailar en el caso de esta y lo más armoniosamente posible. Si tenéis alguna pregunta, eso quiere decir que no me pase como la otra vez. Sí. No, antes de seguir adelante, si no te importa, podemos detenernos de nuevo en la documentación, sí. Porque has hablado, pero si pudieras extenderte un poco más. O sea, ¿consultaste libros en bibliotecas? Sí. ¿A dónde acudiste? ¿A las universitarias? ¿A todas? Pues a la de barrio, en Madrid, a hemerotecas, pero sobre todo, mira, para esta novela, en cuestión de hemeroteca, aparte de lo que yo compré y de lo que consulté y todo esto, compré muchas novelas yo por internet y esto, porque a mí me gusta cuando les cojo cariño a los libros y entonces a veces he visto un libro y luego lo he querido tener y esto. Y hay una cosa que me ayudó especialmente y que está al alcance de cualquiera, y os lo recomiendo para si tenéis necesidad de ello, y es el archivo, la hemeroteca del ABC virtual, que está muy bien porque te viene el ABC en una época en la que la prensa, por supuesto, hacía equilibrios para salir. Era un milagro sacar un periódico con 8 páginas. En algunos de estos años era muy complicado. Y el ABC tiene digitalizado toda la historia del ABC. Entonces tiene una hemeroteca, tú vas 21 de mayo de 1945 y en la página digital del ABC, en el abc.es está, y accedes a las fotografías, bueno, todo lo que se publicaba ese día, accedes a la edición tal y como se publicaba ese día, en PDF, y es fantástico porque ven las fotos. Yo, muchas fotos o muchas cosas que relato aquí son la descripción que yo hago después de ver la fotografía, que las fotografías también son un documento interesante, te diría que es casi tan interesante como los textos que puedas leer, porque, por ejemplo, los novelistas, bueno, España estaba destruida y muy pocas cosas que sean legibles y que sean interesantes, y así todo, algunas he leído. Eran interesantísimas las revistas para niñas y adolescentes, porque los consultorios sentimentales estos son, son espectaculares, sobre todo por la imagen que transmite de la formación de la mujer. O sea, el régimen tenía muy claro que las niñas eran objetivo primordial de educación, y por eso la sección femenina acaba luego siendo tan importante, y ves cómo en esas revistas se transmite todo un cuerpo ideológico para la idea de mujer que se tiene en el momento, y que de hecho nuestras
nuestros mayores son, nuestras madres son herederos lectoras de esas revistas, de aquella sí. imagen de la mujer, sí, y hay un librito que se ha publicado hace poco, el facsímil de cómo ser una buena esposa, que es una especie de ideario falangista que se publicaba entonces, y eso se inoculaba a las niñas, tal como mi personaje cuenta aquí, que el personaje se escribía las revistas él solo, pero esto no es ninguna invención mía tampoco, porque... Eso es lo que te iba a decir, es que eso es así. Pero es que Jiménez Caballero, que era una de estas personas que en aquel momento, en los años en que esta gente era jovencita, se iban a Italia, se casaban, y le pasó a Sánchez Mazas también, que se casó y se fue a Italia de luna de miel, y allí veían el fascismo y volvían fascistas, y volvían con un espíritu, porque era una ideología, claro, colectivista, que de repente les daba un sentido a su vida y volvían insuflados por ese espíritu del fascismo, que luego tradujeron aquí, lo ayornaron a la española o lo que fuera. Y Jiménez Caballero escribía las revistas él de cabo a rabo. Sí, yo eso es que además lo sé hasta por familia. O sea, mi madre trabajaba para la revista Domingo, que igual llegaste a comprar. Sí. Ostras, por eso ¿sí? O sea, yo sé cómo se escribían por la tradición de cosas que nos ha contado mi madre, y se las escribían entre 2 o 3. Claro. Entonces el que hacía la crónica de sociedad, que se podía llamar Padilla, como se llamara, firmaba como marquesa de no sé qué, pero era el mismo que luego hacía entre 2 o 3. ¿Sí? Se hacían las revistas. Mi madre hacía sección de grafología, que tú también la cuentas y tal, y tenía un manual que me lo ha enseñado en casa. No, yo con esto y tal, si quieres, escríbeme. Digo, pero mamá, si tú no tienes ni idea de grafología. Pero bueno, se trataba de, entre media docena, pues mi tío abuelo tenía un par de editoriales, ya te diré cuáles eran luego de Madrid, y tenía revistas. Entonces, cuando he leído tu novela, digo, bueno, es que lo que está contando Ángela es que era así. Sí. Se montaban la revista entre 2 o 3. Sí. Pero mira, entrando en el siguiente tema que querría, porque a mí me ha sorprendido mucho el dibujo que haces de la mujer en esa época, del tipo de mujer que se promociona y de las herramientas a través de las cuales se promociona ese tipo de mujer. A mí eso me ha parecido enormemente interesante. Un apunte de historia del derecho, pero yo creo que es importante en este punto para entender lo que cuenta Ángela. Y es que, claro, hay varias de tus personajes que quieren saber, ¿hay divorcio en España? Pues puedo escapar de esto y tal. Y se les contesta, pues mira, no. Aquí no hay divorcio. Claro, en España nuestro Código Civil es muy tardío, casi del siglo XX, 1889. Y siempre se ha dicho que no hay manera de codificar el derecho civil en España porque los distintos derechos nacionales o regionales civiles se oponían, el aragonés, el mallorquín, el navarro. No. El problema de la codificación del derecho civil en España es la Iglesia, que no quiere renunciar al fuero que tenía en materia de familia. Porque hasta que se codifica el derecho civil en España, el derecho de familia era el canónico. Y los tribunales que ventilaban los problemas eran los de la Iglesia. Claro. Entonces, claro, si se codifica, entonces esto lo perdemos. Pero cuando al final se codifica, que es muy curioso cómo se codifica esto. Bueno, el matrimonio canónico era lo obligatorio, a no ser que hicieras pública apostasía, que cualquiera se atrevía, y entonces sí podías casarte por lo civil, con lo cual no se casaba por lo civil ni San Pedro. O sea que realmente, prácticamente hasta la Segunda República, aquí no hay ley de matrimonio civil, divorcio y tal, que luego comentamos el otro día en la sesión, que claro, cuando después de la guerra, lógicamente se deroga esa ley de matrimonio civil, con lo cual se da el asunto, diga, yo me he divorciado, me he casado con esta otra señora, pero como se ha derogado esta ley, vuelvo a estar casado con la de antes y tal. O sea, claro, serán unas situaciones espectaculares. Pero claro, esa era la situación. Pero tú haces una cosa que a mí me interesa mucho, ¿no? Que a mí me parece muy completo. Y dices, bueno, esta era la situación. Te casas y te tienes que casar por la Iglesia y esto es para toda la vida. Bueno, con lo cual entonces para muchas mujeres puede ser, porque claro, el matrimonio suponía una situación de limitación en la capacidad de obrar. Una vez que te casabas, tú lo cuentas muy bien, mis bienes los va a administrar el marido y tal, pues no me caso. Pero hay una cosa que ahí me ha encantado, tú describes lo que supone ser soltera en aquella época, o sea, la opción de no casarse era terrible.
Entonces ahí que tiras un poco de la tía Tula, o me sí. parece de la solterona. Claro, es que, y a mí eso, claro, el derecho no es solo lo que ponen las leyes, no se puede entender sin una sociología. Claro. Entonces, el matrimonio, sí, pero luego hay la sociología, a ver si te atreves a no casarte. Claro. Y eso me ha parecido realmente, porque y luego utilizas dos vías luego, hay una cosa maravillosa, porque a mí me ha gustado la novela, creo que se nota, ¿no? Entonces, claro, en estas revistas, donde hay príncipes, claro, y de cásate, busca tu príncipe, tal, y es un cuento. Sí. ¿No? Pero luego, y así las niñas que leen la revista, pero luego está el otro cuento, que es el que cuenta la madre, en este caso, como no tiene madre Adelia, la madrina, y cómo tienes que comportarte. Esas cartas son... Sí. Pero es que de eso había mucho también en ocasiones en estas revistas y en los consultorios, ¿no? Que no sé si ahora me contas si has tirado por ahí para construir esas cartas de cómo tienes que ser una buena esposa, qué tienes que hacer para que tu marido no te abandone, para que tu marido no sé qué, para que sea feliz. Pero luego está cuando las mujeres, que también salen en la novela, se dan cuenta de que todos esos cuentos son mentira y van a preguntar. A mí me parece fascinante cuando Isabel va a su tío y le dice, y su tío le explica lo que es de verdad el matrimonio. Y dice, mira, el matrimonio es esto, entonces aquí hay que aguantarse, esto es para toda la vida, esto sirve para que los hijos tengan un nombre y para organizar un poco el patrimonio, para poner orden, y esto es lo que hay. Y eso, o sea, su tío al final, que es una cosa que no suele pasar porque en la vida realmente nadie te dice la verdad en estas cosas. O sea, por lo menos a Isabel, su tío se la dice. Y yo esto que lo he visto súper planificado en la novela, ¿tú realmente has hecho este esquema? O sea, ¿tú te lo planteaste así? Claro, no, yo me lo planteé porque como sabía que el tío no se lo iba a decir en la vida real, digo, tengo yo que decirlo en una novela, por lo menos. No, como al final la voluntad es tuya, pues haces lo que... Lo normal es que siendo una novela estrictamente realista, de realismo muy realista, pues el tío le hubiera mentido, como tú bien dices. Pero yo, como al ejercer de novelista, puedo hacer de mi santa voluntad y puedo explicarlo. Aparte que el personaje del tío es así, o sea, es bonachón, es liberal, es un liberal a la inglesa, ¿no? Y entonces es más fácil que una persona de ese talante, digamos, pues lo explique. Pero evidentemente lo que hay que tú dices es ese arte de buscar marido que se propagaba de una manera u otra también a través de las revistas, que contenía dos cosas. Por un lado, una dosis fuerte de sentido común del pueblo, de esto de, oye, no te cases con un borracho. Si es que si es borracho ahora, lo va a seguir siendo y te va a dar muy mala vida. No te cases con una persona que tenga enfermedades mentales en su familia. Bueno, todas esas cosas son como de supervivencia, que dices, claro, si me caso con un loco, con un borracho, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? O sea, no te dejes cegar. Entonces, los consejos que le da la tía son cosas de estas de sentido común del pueblo llano y que va a la cosa práctica. Pero luego hay esa otra de, oye, la mujer, una vez que encuentras al marido que ya va a ser para toda la vida, procura aquello de la buena esposa, ¿no? Pues procura complacerlo en esto o en lo otro, no lo irrites, no lo tengas haciendo trabajos domésticos que se te va a caer y se te va a matar y quedarte viuda, tiene muchos inconvenientes, no, es una mezcla un poco de todo eso. Eso en algunas cosas, no, por supuesto así, yo he escrito mi novela, pero muchos de esos consejos a lo mejor te lo podías encontrar en las revistas, en el sentido de que el objetivo era formar un tipo de mujer, un espíritu, y a la mujer se le inoculaba este tipo de cosas. Yo he leído algunos consultorios de la época que los había muy buenos. Y de la radio no digamos, o sea, lo de la radio, lo que pasa que esos duraron hasta mi infancia, yo lo recuerdo. Es que yo o sea, lo que hablábamos antes, no se puede meter todo en una novela, pero lo de la radio es un mundo impresionante. Y entonces en algunos consultorios yo he leído de las revistas que tengo, uno que era muy gracioso porque el que contestaba era un señor cabreado, o sea, y no se cortaba, ¿no? Entonces respondía como si fueran unas locas perdidas las chicas que escribían y las ponía a caldo, les daba unas respuestas irritadas dentro de esa retórica de la época, muy de los 40, pero muy irritado, un gruñón de estos. Y a mí me parecía
me parecía gracioso, pero me parecía cruel esa manera de formar el alma femenina ya desde su tierna edad para adecuarse a un patrón muy estricto de mujer, ¿no? Que tenía que ser muy duro, yo lo he pensado, porque yo creo que tú haces ahí... Los personajes masculinos están menos trabajados, creo que conscientemente, te interesan menos. Era una novela. Tampoco podías escribir una novela de 1000 páginas, con lo cual... Sí, no, porque ya era mucho. Pero mucho. Claro, yo he sentido claro, porque es la gran decepción. Mujeres buscando un príncipe y que se encuentran con alguien que las puede violar, ¿no? Porque pasa 2 veces. Pues mira, a Isabel la viola un chico del que ella está enamorada y a Delia se salva por la redención que hablábamos tú y yo, sí. Y las vidas paralelas. La vida paralela, sí. Pero eso yo creo que es un error de la novela. Bueno, no, un error, a ver, que dramáticamente el tema de la violación, muchas mujeres en esa época y desgraciadamente épocas posteriores han sido violadas y ni siquiera sabían ponerle nombre a lo que les había ocurrido. Esto es algo que tristemente es así. Y yo como pues concienciada con el asunto lo puedo poner en una novela, pero yo creo que no tendría que haberlo puesto en esta novela, sinceramente. Porque no sé cómo decirte, a veces un autor corre el riesgo de compadecerse de sus personajes y eso es malo, porque los personajes los tienes que dejar que vivan y que sufran y que pasen experiencias, ¿no? Y otras veces haces lo contrario, los dejas caer en pozos que con un poco más de vista hubieran podido sortear. Lo que ocurre es que aquí este no es el tema de la novela y quizás, y yo estoy siendo crítica conmigo misma, esto no tendría que haberlo puesto en esta novela sino en otra. Ahora, lo que sí es cierto es que eso ocurría. Sí. Y que ha seguido ocurriendo y que probablemente ocurre en el mundo de las criadas que tú abordas. Y el matrimonio, nuestro Tribunal Supremo reconoce el delito de violación como posible dentro del matrimonio, no creo que haga 30 años como mucho. O sea, dentro del matrimonio no se podía producir el tipo de... O sea, porque tú lo cuentas, Isabel dice, bueno, me he casado con él, aunque no sé ni quién es, y si viene a mi dormitorio por la noche, tiene derecho. Eso era así, o sea, porque es que no se reconoce, yo creo que en los 80, creo que es la primera sentencia que reconoce una señora, oiga, me ha violado mi marido. Si su marido no la puede violar, ¿cómo que no? O sea, poca broma con esto. Sí, entonces, sí. Hay una cita escalofriante, bueno, es un poco anterior, pero yo creo que sirve, de Balzac, que decía, no empecéis el matrimonio con una violación. Un consejo que daba, ¿no? Esto es espeluznante porque quiero decir que ese consejo es como si yo te digo, oye, lávate las manos antes de comer, una cosa normal y corriente, que es mejor que te las laves. ¿Qué ocurre que no te las vayas a lavar o tal? Pues eso era un consejo que él daba, bueno, era un hombre cabal, pero no habitual, no es tampoco habitual serlo, ¿no? Entonces el hecho de la violación dentro del matrimonio o fuera del matrimonio, incluso en la clase, porque en este caso es una chica de clase alta, pero podía ser, pero es que eso ocurría igualmente. No te digo que tuviese más posibilidades que una de campo, seguramente una de campo tenía más posibilidades de ser violada que una de clase alta. Esto es una novela y se hace por motivos narrativos, no porque yo quiera ser notaria de la historia, ¿no? Pero desgraciadamente era habitual, ¿no? Porque no quiero que os quedéis... Sí. No, volviendo otra vez a la documentación, pero esta vez no escrita, sino oral. ¿Has podido hablar con mujeres de la época? Sí. Sí, he podido hablar con mujeres que además siempre sostengo que, y con varias, pero lo que ocurre es que las cosas que te cuentan, algunas iban al caso de mi historia y otras pues no, evidentemente. Pero yo siempre sostengo que dentro de esa miseria, de esa escasez, porque miseria es más que escasez y más que pobreza. Vi una exposición de Virgilio, ¿cómo se llama?
el retratista este gallego, Virgilio... Sí, que era lo que había comprado Telefónica, ¿no? Sí. Un fotógrafo, que era un fotógrafo gallego que iba por los pueblos haciendo fotos de la gente. Aparte de que hacía la BBC, ¿no? Bodas, bautizos, comuniones, él de paso pues fotografiaba a la gente. Entonces te das cuenta de la gente de esa España mísera, porque la palabra no es pobre, es mísera, ¿no? Y entonces las mujeres con las que yo he hablado son pues testigos de esa España mísera, y así todo te das cuenta de que con todas esas faltas materiales, esa escasez, esa pobreza, no solo material, porque los libros no existían, los tenían 4. Mi protagonista lee porque está en casa de una señorita que tiene libros de... esa escasez tan abrumadora, tan abundante, como yo digo en algún momento, es la abundancia de escasez, que es algo que es ya el colmo, pues eso es lo que ocurría. Y estaban en esas fotografías, y a pesar de todo eso, esas mujeres espléndidas que surgieron de allí, ¿no? En esa época serían niñas, a lo mejor tenían la edad con las que yo he podido hablar, evidentemente, las que aún viven. A lo mejor tenían la edad de la niña que aparece aquí, un poco más, nacidas en los años 30, en el año 30, un poco antes, pero a pesar de todo eso, qué mujeres tan esplendorosas, tan buenas, ¿no? Que es verdad que ha habido pocas profesionales, que ha habido pocas mujeres liberadas, pocas mujeres que hayan conseguido grandes puestos y grandes destinos en su vida, pero que han tejido una sociedad que ha aguantado lo indecible, que ha criado a hijos con dignidad, de verdad hay una España de esa gente que Además es una España en donde los hombres han desaparecido relativamente. La España de después de la guerra es una sociedad con muchos menos hombres de los que habían antes. Claro, y muchos han desaparecido y muchos están o en cárceles o en situaciones complejas. Por lo tanto, las mujeres asumen ahí un papel muy y hay algo agónico, precisamente también esa necesidad de casarse, cuando había muchos menos hombres que mujeres, hace que sea más agónica esa necesidad de casarse porque hay pocos hombres. Claro, y la imagen es... No, perdona. Y luego hay otra cosa que en esos momentos que tú relatas, luego la cosa cambia en los 50, pero en los 40, en el fondo hay otra cosa que entra en contradicción con la idea de la mujer del régimen. Es decir, el ideal es que la mujer no trabaje. Claro. Pero claro, en la situación de la España de los años 40, las mujeres no pueden permitirse el lujo de no trabajar. Sí. Excepto las que tienen dinero y vienen de buenas familias, pero el resto, tú no puedes cuadrar la idea que tienes de la mujer, porque la mujer necesita aportar, porque a veces es la única que aporta un dinero a la familia en ese momento. Sí. Y luego está la... Perdón. Yo quiero que preguntéis, ¿tú querías preguntar, Alba? Sí. No, di. Bueno, yo quería apuntillar, cuando estabais hablando de la violación, del sentimiento de culpabilidad, que me parece muy interesante, que se mantiene a lo largo de toda la novela, porque, por desgracia, tanto la violación quizás menos, pero en cuanto a abusos sexuales, hasta los 70-80, en un ámbito jurídico, las sentencias del Tribunal Constitucional siguen apelando a que la mujer, en cierto modo, es culpable de estos abusos sexuales. De violación ya no tanto, pero en cuanto a abusos sí que es palpable, en cuanto a minifalda, en cuanto a los escotes. Esto por un lado. Por otro lado, quería comentarte que me gustó mucho las conversaciones entre Jaime y el diplomático inglés, que te introducen mucho en la situación de la época, en pensar que si la dictadura franquista iba a permitir la apertura del mercado internacional o no, si no se iba a poder desarrollar. Y en cuanto a esto, también me parece muy interesante que saques a debate la nacionalización de las empresas más pujantes españolas, dado que actualmente estamos viendo los resultados de la liberalización con la transición. Efectivamente. Y como en la novela se ve, como con la nacionalización hay un oculto grado de corrupción, pero ahora actualmente estamos viendo que con la liberalización también hubo un grado exorbitante de corrupción y está volviendo a la arena pública debatirse la nacionalización de nuevo.
Efectivamente, sí, en esa época lo que ocurre es que previo a la época de la que yo hablo, la Telefónica, que no se llamaba así, era una empresa participada sobre todo por capital inglés. Y entonces, claro, ahí se junta también el juego político en el que, oye, vamos a quitársela a los ingleses, y de repente se encuentran con una cosa que no hubieran imaginado, porque aquello, es que tened en cuenta que la revolución tecnológica de verdad ha sido la de las telecomunicaciones, o sea, no ha habido otra, desde entonces hasta ahora. Pensábamos en los años 60, 70, incluso 50, se creía que iba a desarrollarse en los viajes espaciales, la carrera espacial, el no sé qué, y ha sido en la Tierra donde se ha producido la revolución tecnológica, que es en la comunicación, y de ahí la globalización, ¿no? Entonces la Telefónica era, sin saberlo por entonces, porque entonces estaban nacionalizando empresas, pero por motivos estrictamente políticos y de supervivencia económica, y se encontraron con que Telefónica era, que no se llamaba ni siquiera así, yo no recuerdo cómo se llamaba, era un diamante en bruto, no sabían la magnitud de aquello, pero no daban abasto a colocar líneas, y eso que España estaba en la pura miseria, pero dentro de la pura miseria había una demanda urbana que superaba sus expectativas. Porque el Producto Interior Bruto de España, solo por extensión, por número de habitantes y tal, siempre ha sido de peso, o sea, de mucho peso en Europa, ¿no? Entonces se encontraron con una joya que no sabían ni siquiera cómo gobernar, no daban abasto tecnológico ni de ningún tipo. Y lo que tú dices, curiosamente, cuando eso se convierte en el caso de Telefónica, en una mega empresa impresionante, la privatizan, pega un salto también increíble, y se hace el negocio, se hace el negociete, o sea, estamos viviendo un proceso que ya, como estamos en un bucle, digamos, pero en un bucle de lo que se dice, que es un tópico, pero que es estrictamente cierto, el capitalismo de amiguetes que se vive en España, que está incrustado en el ADN, como dirían los otros, en el ADN de la estructura económica de este país, ¿no? Entonces estoy completamente de acuerdo contigo. Angélica, querías... Sí, a mí me gustó mucho que Isabel, aunque fue, o sea, que el hijo, ¿cierto?, que esperaba de producto de esta violación, mantuviera ella, o sea, que muchos pueden pensar a lo mejor que Isabel era muy dura con Alejandra. Me gustó que mantuviera esa posición de no querer a lo mejor criarlo, porque queda de manifiesto que el tema tan importante de la autonomía de las mujeres de decidir cuándo quieren tener hijos, ¿no? Y que no es de la naturaleza eso de que un hijo lo quiera porque es tuyo, porque nace de ti, pero si no es querido, que tengas que quererlo obligatoriamente. Sí, que la maternidad también puede ser, que el instinto de la maternidad también es una construcción cultural, en realidad, no tiene por qué ser un imperativo biológico, evidentemente. Me gustó que mantuviera eso. De todas formas, es muy duro tener que criar al hijo de una violación, es algo espeluznante. O sea, yo no sé ni cómo me atreví a meterme en estos jardines, porque ya digo, no debería haberme metido, que me hubiera ido más fácil por otro lado. Lo que ocurre es que era un momento en el que las mujeres eran más pasto de abusos, incluso aunque su clase social fuera muy elevada, y lamentablemente, bueno, tú lo has dicho, y me he quedado espeluznada cuando has dado el dato ese de los años 80 en el que empieza a incluirse la posibilidad de la violación dentro del matrimonio, o sea, cuando realmente las mayores violaciones se han producido dentro del matrimonio. Y esto en Latinoamérica es así, yo que he trabajado con mujeres igual sigue pasando, y lo que pasa es que piensan que es normal y que dentro del sí, que es algo que es una obligación más, la de que te peguen o la de que te violen, es algo, sí. Y lo otro era
también la diferencia de, o sea, lo que sucede al final con Melchora y con Adelia, que yo pensaba que también, bueno, las dos eran criadas, las dos eran embaucadas por Jaime, y en todo eso, esas historias, y que estaban, ¿cierto?, sometidas a este mundo de hombres, era que la diferencia que yo veía de los destinos era, no sé, que Adelia se podía haber apoyado en dos cosas, que era en la literatura, porque claro, ella podía leer y robar esos libros, y en la amistad. claro. El lazo que tenía la solidaridad, sororidad que se llama entre mujeres, era la sororidad, que le llamarían ahora en una... Sí, sí, pero es verdad... Porque Melchora al final acabó en un río. Claro, sí, sí. Efectivamente, pero es que yo, bueno, aparte de que esto es una historia, al fin y al cabo es un cuento, es una narración, es un invento, y también ahí interviene mi voluntad de premiar a la lectora, ¿no? Pero es que yo creo que es así, es cierto, o sea, los lectores nos redimimos, los que somos lectores, o sea, yo lo he dicho muchas veces, hay mucha gente que le ha gustado oírlo, que les digo, yo nunca me he sentido sola, jamás en toda mi vida me he sentido sola, no me he sentido sola ni me he aburrido, no conozco los dos grandes males, por eso soy afortunada, no conozco los dos grandes males del mundo, del ser humano, que son el aburrimiento y la soledad, yo no los conozco porque soy lectora. Y soy una lectora voraz, soy una lectora feliz de ser lectora, es la mejor cosa que me ha ocurrido. Entonces, en mi caso, en el caso de mi personaje, eso es su redención, por eso se salva, ¿no? Quiero decir, en la vida real un lector está igualmente en peligro de que lo atropelle un coche o de que lo viole un señorito, ¿no? Pero a mi personaje no, porque para eso estoy yo aquí, para decidir que no sea así. Claro. Entonces, ella lo dice en una carta, escribe que ella no es ni perezosa ni... Claro, porque habla un poco por mi boca, ¿no? Pero eso sí, esa licencia ya me la podréis permitir, ¿no? Claro. Y hay otro personaje femenino que tú lo mencionabas antes, que el de la solterona, que es un personaje que los que hemos vivido la España... que esta España ha durado hasta hace 2 días, ¿no? Y todavía hay mujeres de estas que viven. De hecho, yo he hablado con alguna. Una no tendría la misma edad, evidentemente, porque esta sería mucho mayor, pero la tía de un amigo mío, que era esta tía clásica que vivía en casa de los padres con su hermana o con su hermano, fundamentalmente con la hermana, ¿no? Ella se iba a vivir con su hermana y con su cuñado, si tenía la suerte de tener una hermana, ¿no? Y era un tipo de mujer que ha vivido una situación... Nunca se ha escrito, bueno, la tía Tula es por supuesto, pero iba a decir que luego en épocas posteriores se ha pasado sobre esa figura femenina que es de una vida escalofriante. Pocos tendríamos el valor de soportar la vida de una solterona, que bueno, el personaje aquí lo cuenta porque para eso está, para decir, es que soportar las miradas, soportar la muerte civil, porque la solterona era una muerta civilmente, porque no cabía en una sociedad en la que eso no tenía hueco, porque la obligación de una mujer era fundar su propia familia, entonces vivir con tus padres hasta que se morían tus padres, y entonces ya estabas expuesta, eras débil, de repente te convertías en un ser humano débil y al que cualquiera podía herir de múltiples maneras, ¿no? Y entonces ella cuenta cómo tiene miedo de ir por la calle en un pueblo que es una sociedad mucho más protectora y menos, pero en un pueblo después de una guerra civil, ¿no? Entonces, en el momento en que ella es capaz de ir con su niña, que es su ahijada, de la mano, siente que tiene un apoyo. Ya no está sola, ya la respetan, la gente la mira y la respeta porque lleva a esa niña, aunque no sea su hija. Su estatus ha cambiado y ella sabe que le debe la vida a la niña, le debe el respeto de sus congéneres, ¿no? En su pueblo. Y la figura de esas mujeres son tremendas, ¿eh? Sí, sí. Y a mí me parece, además es que es cierto porque jurídicamente, volvamos al derecho,
cuando esa mujer, cuando muere el padre de esa mujer, por fin esa mujer alcanzaría la plena capacidad jurídica, capacidad de obrar, por fin sería libre. Entonces, para que no se te ocurra plantearte ese camino, vas a ser una apestada. Claro. O sea, cásate. Cuando eres dueña Cásate. del dinero, o sea, no estar casado, ya recibes la herencia de tus padres que han fallecido, eres una mujer sola, una mujer soltera, sola, y encima acabas de heredar, en un momento en que los impuestos de sucesiones serán mucho más benévolos que ahora, y sin embargo, eres una apestada social. Eso es tremendo, ¿eh? También es... Pero o sea, por lo menos en Latinoamérica igual ya no es una muerte civil, pero ser soltera en Latinoamérica también te llena de prejuicios porque eres peligrosa ahora. Claro, pero ahora Porque eres independiente, porque eres soltera, porque ¿dónde vas a llegar? Ahora también hay un prejuicio con eso. Sí, sí. Sí, pero sí, es como... Todavía sí. Ya, lo que ocurre es que ahora una mujer soltera puede tener hijos, puede construir una familia que llamamos disfuncional, lo que queráis, pero es más, es verdad que el prejuicio existe, pero la libertad, el espacio de libertad es otro, de libertad jurídica, incluso, ¿no? Sí, no sé si es así, pero también hay prejuicios con eso. Sí, sí, prejuicios siempre. Una mujer sola siempre es sospechosa. A mí ayer estaba comiendo con unas amigas y entonces una de ellas, que es periodista, se iba a Kosovo con una amiga suya. Y entonces yo le digo, pero bailar dos solas a Kosovo. O sea, y no era por... Y me dice, y un amigo me dice, pero tú que eres tan moderna, ¿cómo que si bailar dos solas? Digo, mira, perdona, pero no soy una inconsciente, van a un sitio muy peligroso. Viajar por el mundo, una mujer sola, las mujeres que viajan solas, todos los viajeros, los que son viajeros y conocen buena parte del mundo, saben que hay países para las mujeres solas, en los que es maravilloso ser mujer, ir sola y viajar, y estar segura y tal. Y saben que hay otros sitios donde no se te ocurra, ya vas mal acompañada, pero si vas acompañada ya vas mal, pero es que si encima viajas tú sola, o con una amiga, o con una compañera o lo que sea, tienes mucho peligro, entonces, porque no, eres vista como un elemento débil y sospechoso. En relación con esto, el final de la novela también a mí me parece adecuada en cuanto a descripción de todo esto. Adelia se casa deprisa y corriendo cuando se da cuenta de que el príncipe, se da cuenta de que el cuento del príncipe es un cuento y que puede salir muy mal, pero ella se tiene que casar. Entonces conoce y en 2 días se casa con Meneses, ¿no? Sí, bueno, yo en esto he de decir que me pasa un poco lo que me decía un amigo, que no sé si habéis leído la novela esta de la historiadora, ¿sabéis? La de Drácula, esta novela, que son millones de páginas y tal, y entonces decía un amigo mío, llevas 800 páginas detrás de Drácula, y venga Drácula, y no sé qué, no sé cuánto, y luego en 4 hojas se carga Drácula. No puede ser esto, ¿no? Y a ti te pasó lo mismo, y a mí me pasó un poco, dije, ya se ha acabado, tía, ya no sales de aquí, ya te casas o lo que sea. No, bueno, realmente... formaba parte también un poco de tenía que rematar la novela porque estoy aquí escribiendo hasta el día del juicio y tampoco me parecía que era un elemento de sorpresa, en el sentido de que da un giro inesperado. De repente lo que se suponía que era una víctima propiciatoria, que podía estar ahí hasta que llegara el otro y la destrozara, como podría pasar, pues es capaz de cambiar de un momento para otro, viendo, por supuesto, habiendo el precedente en el que la antigua criada, como mencionabas tú, ha perecido, ¿no? Es esto de las vidas paralelas que hemos hablado tú y yo, ¿no? Una comete el error y la otra aprende, no de la experiencia de la otra, sino de la propia, y eso me parecía que se podía contar de esa manera. Y es muy bonito porque al final se casa con un ingeniero.
Que era lo que le decía la tía, porque la tía le decía al ingeniero, el ingeniero. Sí, al final es con un ingeniero. A mí me ha parecido que lo hacías por mantener, claro, es un mundo de revista femenina, de cuento de aristócratas, entonces una novela que respete la estructura del folletín, claro, con lo cual, claro, la tienes que acabar como un folletín. Efectivamente, hay que, además ya cuando les has hecho sufrir tanto a los personajes, bueno, por lo menos, si los arrastras por el fango en las últimas páginas... y te los llevas a Nueva York. Es muy cruel. O sea, es una maravilla, se casa con un ingeniero y se van a Nueva York. Claro, pero el ingeniero estaba ahí rondando desde el principio. Y además está también esa cosa de la España meritocrática, que es el ingeniero, la clase media emergente, el profesional que se va a buscar la vida, el profesional liberal, que trabajador y bueno, y emprendedor, como se dice ahora. Y la otra España, la España de la herencia, la España de la aristocracia, la España antimeritocrática, la clase social parasitaria por excelencia, que es la aristocracia, ¿no? Ahí me queda ya, diríamos, terminando siempre en las novelas, y luego, sí, pues... decir eso, que si podrías decir, nombrar algunas de las novelas que leíste y que no habías leído para documentarte en esta novela. Bueno, novelas, sí, novelas no leí tanto como revistas y periódicos, pero bueno, yo leí a Zunzunegui, no sé si lo conocéis, un escritor de estos años que es brutal, es un tipo que te deja hecha polvo. Y las novelas, leí algunas novelitas muy malas, pero son autores que no han pasado a la historia de la literatura, con razón, porque, bueno, de ese tipo de autores que yo cito en la novela, de un tal Pérez García, que ha escrito una novela en el que la niña sufre mucho y que escribía un padre de las lectoras diciendo que entraban ganas de tirarse por un barranco después de leerlo. Pues es que de estas novelas abundaban mucho. Había unas novelitas, yo he leído no tantas, novelas no he leído tantas, más al Zunzunegui, pero unas novelitas muy pequeñitas, muy cortas también en extensión, con unos títulos muy dramáticos. Nosotros, la juventud sufriente, unos títulos rarísimos, no me acuerdo, no me hagas caso que no estoy a lo mejor siendo exacta, porque no me han dejado una gran huella y tampoco las leí enteras porque eso no hay quien se lo meta en la vena, ni en el ojo, ni en el cerebro, o sea, sinceramente. Pero es que el pulso de la época no está en las novelas, en estos años en concreto, está en otros sitios, en otras publicaciones, el pulso escrito, ¿no? La radio es lo que más... Lo que pasa que yo a la radio pues no he tenido acceso, no sabía cómo tampoco, si no a lo mejor lo hubiera orientado, en vez de por las revistas, pues por la radio. Pero claro, como tenía una protagonista que quería dibujar, que era tal, pues me venía mejor lo de las revistas. Pues hay un pequeño homenaje a la Foret y a Nada. Hombre, claro. Sí. Es que ella era, bueno, a mí es un libro que me impresionó mucho en el momento en que lo leí, siendo muy pequeña, y que le sigo teniendo un gran respeto a Carmen Laforet, que además lo que cito ahí es textual porque recogí las críticas de la época, ¿no? De que no pasaba nada. Sí, que no pasaba nada y que además la despreciaban. Entonces yo siento empatía porque a mí me han hecho algunas críticas como esas o bueno, bastante peores, pero ha habido siempre en España un desprecio por la mujer escritora. A mí Ana María Matute, la pobre, que en paz descanse, que era amiga mía, me lo decía, porque yo me quejaba muchas veces, le decía Ana María, es que me critican o me dicen esto, ha escrito el otro, una crítica de tal, y me decía, pero Ángela, ¿pero tú te crees que es que a mí siempre me han tratado bien? A mí me ponían verde cuando escribía en la época, cuando era joven, y no me perdonaban, y todo esto es que ha sido así siempre, es una constante. O Carmiña Martín Gaite, que también era amiga mía, y que también sentí mucho su muerte. Ella era la primera mujer de Sánchez Ferlosio, y todo el mundo era como que, ¿sabes? Como que el mérito fuera... por ser mujer de él, cuando realmente Sánchez Ferlosio no es un novelista, es otra cosa, pero no tiene, y Carmen, sin embargo, sí que lo era. La mujer escritora siempre ha sido despreciada
despreciada en España, ¿no? Y a lo mejor hubo otras épocas y ni siquiera, porque es que incluso en la época de Carolina Coronado se inventaron aquella cursilería de poetisa, que lo decían como para ofender un poco, para rebajar. Oiga, pero si poeta ya está en femenino, no me lo cambie usted, ¿no? Entonces, con Carmen Laforet siento una especial afinidad y era mi pequeño homenaje, ¿no? a la mujer escritora y una gran escritora de poca obra, pero de esas escritoras que yo quisiera ser. O sea, yo no quisiera escribir muchas novelas, quisiera escribir dos y ya está, la novela, con una me conformo. Para resarcirnos un poco de esto, cuando hicieron los homenajes a Martín Gaite, leí sorprendentemente que en Estados Unidos, en las universidades americanas, ya no se lee, o sea, la obra Pilar hasta ahora era 100 años de soledad y desde hace un tiempo es Caperucita en Nueva York. Fíjate, ¿no? O sea, sí. No me equivoco. Y cada que dices, bueno, por fin, una obra y de una mujer, ¿no? Sí, no. Que yo soy una fan de García Márquez y 100 años de soledad, pero para decir eso, que el mundo de la literatura en femenino todavía queda mucho. Sí, somos, hombre, no en todos lados, porque evidentemente hay siempre, afortunadamente, hombres maravillosos que además son siempre los más avanzados, que son los que toman en cuenta las obras de las mujeres. Hablo en literatura, pero podríamos extenderlo a cualquier... Siempre desde Platón, o sea, Platón ya, a pesar de todos sus defectillos que tuviera, era avanzado en ese sentido. Los hombres que desprecian a las mujeres siempre son los retrasados, en el sentido del progreso y del avance social, en las ciencias, en las letras y en todo, ¿no? Entonces, es verdad que hay esa clase de hombres, afortunadamente, porque si no los hubiera estaríamos perdidos. Pero cuesta que las mujeres estén en el lugar que les corresponde, porque el talento ya no se perdona fácilmente, en según qué ámbitos, pero es que si encima lo tiene una mujer, se desprecia con mucha más libertad, porque además, ya te lo digo yo, que yo tengo mi vena macarra, que no veas, o sea, soy muy buenecita hasta que me sale el macarra que hay en mí, y yo te digo a ti que si yo hubiese sido un tío, y esto es una expresión machista quizás, pero es que se adecúa a la realidad, no me hubieran puesto por escrito cosas que han puesto sobre mí, porque porque no tienen lo que tienen que tener, pero como eres una mujer se permiten esa libertad. Hasta que un día se tropiecen con la macarra en vez de con la buena y se acuerden. Empiezas a destapar la caja de Pandora y en nuestro propio país, en Cataluña, empiezas a descubrir autoras que dices, pues que están aquí, pues que no las conoce nadie. Nadie. En Cataluña, en España. Ni les van a hacer... En Latinoamérica, por ejemplo, está saliendo toda una generación, saliendo, ¿no? Ya tienen 30 y algo, de unas escritoras maravillosas y fantásticas, Sí. que por suerte, aunque sea contradictorio, están siendo igual de conocidas que los hombres aquí en España, por ejemplo, ¿no? Y en cambio nosotros como que, no sé, a veces me miro mucho en la literatura española y me encanta, y bueno, no sé, a veces hay ciertas líneas y ciertas cosas que dices, oye, pues qué bien, ¿no? Quizá tendríamos que mirar un poco hacia allá también, porque una parte se ha perdido aquí, todavía está en el camino. Claro, pero hay que ser curiosos y no tener prejuicios. El problema son los prejuicios, ¿sabes? Cuando estás obsesionado en que te gustan las mandarinas y no las naranjas washingtonas, lo mismo te estás perdiendo un gran bocado que lo tienes al lado, justo en la misma sección, ¿no? Pero mientras que si eres curioso y careces de prejuicios, pues te puedes enriquecer, que es de lo que se trata, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos y sobre todo a muchas Ángela. Gracias. Y es la segunda vez que viene, a ver si el curso que viene tripite. Gracias.